1940. Mary Cole, casada con un famoso botánico inglés, asignado temporalmente a Sudáfrica, percibió la sensación de rechazo desde el mismo instante en que cruzó el umbral de su nueva casa en las afueras de Johannesburgo. A los pocos días de establecida, Mary escribía a sus familiares cuando, y sin saber cómo, algo la indujo a trazar en el papel, y con letra imprecisa, un desconcertante vaticinio. En él anunciaba la eventual muerte trágica de su esposo Fred y de alguna forma vinculada con el agua. Onda, la superestación, presenta Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Tras aquel curioso episodio precognitivo, Mary optó por no comentar nada con su esposo y a su vez decidió ignorar lo ocurrido. Semanas después, sufrió una pesadilla durante la cual contemplaba impotente cómo Fred se ahogaba en aguas muy profundas, y fue tal su agitación al despertar que no tuvo más remedio que comentar con su marido lo que sucedía. Este no dio importancia al asunto, atribuyendo las premoniciones de Mary a factores emocionales. 3 días más tarde, Mary ayudaba a su esposo a pasar en limpio varias anotaciones cuando inesperadamente sintió como si una fuerza extraña y ajena a su voluntad le hacía escribir con letra torpe el mismo vaticinio acerca de la futura muerte de su esposo en un ambiente acuático. Con toda su voluntad, Mary recuperó el control y, temiendo preocupar demasiado a Fred, optó por no comunicarle nada. Durante una semana, aquello dejó de preocuparla, pero, y justo comenzando el mes de abril, Mary anotaba algo en su agenda cuando de nuevo su mano, como guiada por una fuerza desconocida, anotó que su esposo fallecería ahogado antes de finalizar el mes. Casualmente, y 2 días después, Fred no regresó a casa después del trabajo en una estación botánica experimental como a 75 kilómetros de Johannesburgo. Había llovido copiosamente todo aquel día, y cuando la radio anunció que estaban ocurriendo desbordamientos de quebradas en aquella selva húmeda donde se encontraba su marido, Mary pensó de inmediato en la profecía acerca de su muerte ahogado. Ni lo imaginaba, pero sus temores se habrían convertido en desesperación de haber sabido que el auto de Fred, atrapado en la carretera por un inesperado torrente de agua pantanosa, había sido luego arrastrado hacia una hondonada. Localizado a tiempo el vehículo por cuadrillas de rescate, Fred logró salvar su vida y Mary, profundamente aliviada, terminaría confesándole todo acerca de los extraños presagios que una fuerza desconocida la obligaba a escribir. A finales de 1940, y debido a la guerra, el matrimonio Cole regresó a Inglaterra, donde Mary al fin respiró aliviada, lejos de aquella casa en Johannesburgo, donde una voluntad maligna la había atormentado con anuncios de que su esposo moriría ahogado. Algo que afortunadamente no se llegó a cumplir. Por lo menos así creía. Fred, como oficial de reserva en la Marina, debió incorporarse al servicio. Y fue en el Mar del Norte cuando el funesto vaticinio al fin se hizo realidad con 1 año de retraso. El 26 de febrero de 1942, faltando solo un par de días para finalizar el mes, la corbeta Swift, en que servía el oficial Fred Cole, fue torpedeada por un submarino alemán, hundiéndose de inmediato.
En aquel siniestro murió ahogada toda la tripulación. Honda,